Bien, muchas veces no hemos escuchado este ejemplo porque está en varios pasajes y sobre todo cuando Pablo habla mucho acerca de esta carrera, de seguir a la meta, de ir adelante y es algo que muchas veces se predica. Y yo he visto aquí dos puntos en este pasaje. Uno es ¿dónde estoy corriendo? Vemos en el versículo 24, ¿no? Que dice, los que corren en el estadio, ¿no? Pues están ahí, están en el estadio. Imaginaros que alguien está entrenándose muy fuerte y realmente es el favorito para ganar la carrera en el estadio y se equivoca de pista y se pone a correr en otro sitio. No le va a servir para nada. A lo mejor ha hecho el mejor tiempo, pero lo que cuenta es los que corren en el estadio. Y Pablo dice, en el versículo 25, no como a la aventura. ¿No? Yo puedo estar corriendo, y corriendo mucho, y muy rápido. Yo puedo estar guardando los mandamientos con todo mi corazón, ¿no? Como vemos en este librito, y esforzarme mucho en mi vida cristiana, y estar corriendo como a la aventura. Y aquí es lo que dice Pablo. También importa el sitio donde estás corriendo. ¿Estás corriendo la carrera o estás corriendo a la aventura por el bosque? Y luego el segundo punto que veo aquí es cómo estoy corriendo. Versículo 24 dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí Pablo no se está refiriendo de darse latigazos. Está hablando de que su cuerpo es una ofrenda para Dios. ¿Cómo estoy corriendo la carrera? Pero yo sentía esta mañana enfocarme en el primer punto. ¿En dónde estoy corriendo? Y que examines si realmente estás corriendo la carrera. Porque en esta vida hay muchas carreras. Hay muchos caminos, pero solo hay un camino que lleva a Dios. Y quiero que examines dónde estás corriendo. Porque muchas obras que se hacen dicen que serán quemadas, ¿no? Y que no van a valer para nada. Así que veremos estos cuatro puntos. Mi propia carrera. El punto 2, una doble carrera. El punto 3, a las puertas de la carrera. Y 4, empezar la carrera. Bien, en el punto 1 vamos a leer Jeremías 7, versículos del 23 al 24. Jeremías 7, versículos del 23 al 24. Dice así, mas esto les mandé, diciendo, esto es Dios hablando, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. Y Dios le dice al pueblo de Israel, ¿no?, que escuchen su voz. Y ellos no escucharon su voz, ellos escucharon otras voces. Y Dios les dijo, andad en mi camino, el que yo os diga. Y no siguieron su camino. Y aquí Dios no estaba hablando de cumplir ciertas leyes, estaba hablando de seguir a Dios de todo corazón, como lo siguió Abraham, como lo siguió Moisés, como lo siguió David, Daniel, de obedecer lo que Dios te está diciendo a ti, de seguir el camino que Dios tiene para ti. Pero no lo siguieron, no escucharon su voz.
Y Dios les dice, y entonces os irá bien. Pero vemos que les fue mal, ¿no? Porque cada uno siguió su camino. Y en el Nuevo Testamento no es muy diferente. La salvación es por gracia, pero Dios nos dice que andemos en un camino y que escuchemos su voz y que sigamos lo que nos dice. Pero muchas veces andamos por nuestros caminos y corremos nuestra propia carrera. Y aquí quiero que te preguntes, ¿estoy corriendo la carrera que Dios quiere que corra? ¿Estoy andando por el camino que Dios quiere que ande? Y si vamos un poco más adelante, en Jeremías 8, versículo 6, dice así: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. Es interesante que dice se volvió, porque el pueblo de Israel muchas veces había hecho voto de seguir a Dios, de seguir a Jehová, y de sí, vamos con todo, y se volvió después a su propio camino. Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y ahora aquí está en el versículo 8 lo más peligroso de todo. Dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y lo más peligroso es el autoengaño. Porque ellos se pensaban que estaban corriendo la carrera. Ellos se pensaban que estaban siguiendo la ley. ¿No? Les dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios. Es decir, estoy haciendo lo correcto, ¿no? ¿Y cómo decís que la ley de Jehová está con vosotros? Y aquí el profeta les está diciendo un mensaje de parte de Dios y les está diciendo arrepentíos, porque cada uno está yendo por su propio camino y no estáis siguiendo el camino que Dios quiere para vosotros. Y esto es un peligro muy grande, es el del autoengaño. Y creo que no hay nada más peligroso que estar pensando que estás corriendo la carrera y no estarla corriendo. Y puedes estar corriendo con todas tus fuerzas, pero si no estás en el sitio, si no estás en la carrera, puedes estar dando vueltas por el bosque. Y yo he puesto aquí carrera como estilo de vida, que es lo que Pablo está diciendo. Fijaros, como veíamos en el versículo 27, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de una forma de vivir, igual que los corredores, ¿no? Pues regulan su alimentación, vigilan todo, están metidos en ese mundo y no les hables de otra cosa. Los tenistas no juegan a ping-pong para no coger malos hábitos. Bueno, tienen unas reglas y es una forma de vida cuando uno es profesional del deporte. Y lo que Pablo nos está diciendo es que tiene que ser una forma de vivir en nuestras vidas. Que la carrera no es simplemente como, sí, yo he creído y ya está. No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. No siendo que habido sido yo heraldo, es decir, mensajero a vosotros, para que vosotros empecéis la carrera, yo mismo venga a ser eliminado. Así que, como dice en otro pasaje, prosigo a la meta. Y son palabras duras las que está diciendo Pablo, pero es un estilo de vida. Y si analizamos la vida de Pablo, veremos el estilo de vida que él tenía, ¿no? Predicando el Evangelio a todos los sitios, entrando a las sinagogas a predicar, sabiendo que estaba predicando totalmente lo contrario de lo que creían ahí. Lo apedrearon, lo azotaron, bueno. Por eso dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. A mí me choca mucho un pasaje en Hechos que apedrean a Pablo y lo dejan casi como muerto
y al día siguiente dice que se levantaron y estaban predicando en otra ciudad. Y este mismo Pablo está diciendo en el versículo 27, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. El que estaba predicando y siendo apedreado por predicar de Cristo. Yo creo que esto es algo que nos debería confrontar. Y en esta vida pues tenemos preocupaciones, ¿no? Tenemos prioridades, tenemos deseos, tenemos cosas que nos atraen, pero ¿dónde está el Señor en todo eso? En todo ese pupurri, ¿no? Estábamos cantando la canción de Como el ciervo, ¿no? Y decía, tú eres todo mi anhelo. No, solo, que me ha llamado la atención, tú eres solo mi anhelo. ¿Dios es solo nuestro anhelo? ¿O tenemos un montón de cosas más? ¿No? Y hablando de estilo de vida, yo quiero retarte a analizarlo quitando el domingo de la semana, de lunes a sábado. No sé si hacéis otras reuniones, pues también quítala. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo eres el lunes? En el trabajo, en el colegio. ¿Cómo es tu estilo de vida? Porque aquí Pablo no está hablando de un día a la semana, ir a un sitio y escuchar y cantar. No, está hablando de correr, de un estilo de vida, de venga. Yo quiero retarte. Si tú te quitas el domingo de tu agenda, de tu semana, ¿cómo es tu vida? Porque hay muchas carreras, y en este mundo hay muchas carreras, pero al final se resumen en dos, ¿no? La carrera que Dios tiene para ti y la que no. ¿Cuál estás corriendo? El segundo punto es este muy típico, y es el de la doble carrera. Y en 1 Corintios, el pasaje que hemos leído dice, el que corre la carrera, ¿no? En el estadio, hablando de los deportistas, dice, de todo se abstiene. Porque no puede correr en dos carreras. Porque no puede, no va a ganar ninguna, ¿no? Sino que se centra en una. Y muchas veces los cristianos corremos dos carreras y no nos abstenemos de todo. Y hablo como abstenerse de todo, pues de aquello que Dios no nos llama a hacer, que muchas veces nos absorbe y nos impide correr, ¿no? Dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr hacia adelante. Tenemos ataduras en este mundo que no nos dejan correr. Y tenemos la carrera de Cristo, como he mencionado, y la carrera del mundo. Y correr las dos carreras es hipocresía. Y correr las dos carreras es ni frío ni caliente. Y por lo tanto les vomitaré de mi boca. Es hipocresía, es precisamente lo que Jesús vino a condenar. Y las palabras más duras que Jesús dijo fue a los fariseos. Y los fariseos en aquel tiempo estaban muy bien vistos. Eran los religiosos de la época, porque estaban corriendo dos carreras. Y Jesús iba a predicar a mucha gente que estaban corriendo su propia carrera. Y sin embargo se daban cuenta, se arrepentían y volvían. Pero los que corrían dos carreras normalmente no les costaba y Jesús les confrontó. Y a ojos de los hombres estaban corriendo la carrera de Dios. Eran los más santos, los más los más fervorosos, y que mira cómo ayunan, y mira cómo oran, y mira cómo hablan, y mira cómo... Y los tenían aquí en el top, y Jesús va y les dice, sois unos hipócritas. No estáis obedeciendo a Dios, porque estáis intentando correr dos carreras.
Y no se puede. No se puede. Y como vemos, ¿no? Jeremías 8, del 6 al 8, que decía: escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aquí vemos que no estaban corriendo la carrera, pero ellos decían: nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Pero no estaban corriendo la carrera que Dios quería que corriesen. Y vamos a leer también algunos versículos que Jesús dijo en Lucas 16, del 13 al 15. Y Jesús confrontó mucho con esto. Lucas 16, del 13 al 15. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, ¿veis?, delante de Dios es abominación. No podéis servir a dos señores. Y si tú estás con un pie en el mundo y con un pie con Dios, estás con los dos en el mundo, porque no se puede. Porque dice que no puedes amar a dos señores. Y que si estás amando el mundo y las cosas del mundo, es que estás en el mundo. Y que estás engañado. Porque el que está con Dios, el que está corriendo la carrera, la buena carrera, aborrece el mundo. Y si a ti te atrae el mundo, y si a ti te llama el mundo, y si tú sientes que estás absorbido en el mundo, es que no estás corriendo la carrera. Porque no se pueden servir a dos señores. En Mateo 13, versículos del 45 al 46. Ay, no estoy pasando el... Aquí. Mateo 13, del 45 al 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque es incompatible. Porque si no cambias de carrera, no puedes empezar la buena carrera. Si Jesús es la prioridad en tu vida, nada más lo es. Si tienes otras prioridades, Jesús no es tu prioridad. Jesús solo puede ser rey en tu vida si reina solo. Y el pueblo de Israel muchas veces se hacía dioses y servían a otros dioses, pero también servían a Dios, también adoraban a Dios, pero tenían varios y no sirve. Y hay muchas cosas que son idolatría en esta vida, en este mundo. Pero no podemos servir a dos señores. Jesús solo puede ser rey en nuestra vida si reina solo. Punto 3. Muchos intentarán correr la carrera. Y este punto es muy duro. Y es una advertencia que Jesús hace. Pero es con amor. Es para alertar. Es para que las personas se den cuenta. Y vamos a Lucas 13, 22 al 30.
Lucas 13, 22 al 30. Dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. ¿Cómo dices que no sabes de dónde somos? 27. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Cómo se quedaría la persona que le preguntó: ¿son pocos los que se salvan? Bastante abrumada, yo creo. Pero aquí Jesús lo que está diciendo es que quererlo no es suficiente. Quererlo, querer correr la carrera, no es suficiente. Y es muy fuerte porque fijaros lo que dice en el versículo 24. Dice: muchos procurarán entrar y no podrán. Y muchas veces cuando leemos estos pasajes estamos pensando en los ateos, en los que rechazan a Jesús, en los que no quieren saber nada, en los que, bueno, sí, me da igual si hay Dios o no hay Dios. Pero aquí está diciendo que los que procuran entrar, hay personas que procurarán entrar, que van a querer entrar y no podrán. Y no podrán. ¿Por qué? Quererlo, desearlo, no es suficiente. El joven rico deseaba, ¿no? Le vino a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Él creía en Dios. Él creía en, no sé si en Jesús como Dios, pero por lo menos decía Maestro bueno, ¿no? Y sabía que Jesús podía llevarle a Dios, porque va a él a preguntarle. Fijaros, una persona que tuvo el privilegio de preguntarle a Jesús: ¿qué tengo que ir para ir al cielo? Quería, pero se fue triste. Y esto me peta la cabeza, porque Jesús no le dijo: pues tienes que creer en mí, tienes que orar, tener fe en mí y serás salvo. Jesús conocía su corazón y él le dijo: ¿has guardado los mandamientos? Guarda todos los mandamientos y podrás entrar en el reino de Dios. Y a todos, o sea, nos peta la cabeza, ¿no? Pensar en esto. ¿Cómo? Claro, Jesús lo que le estaba diciendo al joven es: por aquí no puedes. ¿Por qué? Porque después Jesús no se quedó solo ahí. Le dijo: si quieres cumplir todos los mandamientos, si quieres amar al prójimo como a ti mismo, vale, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque no podía conseguirlo por los 10 mandamientos. Porque el segundo más importante ya lo estaba rompiendo, ¿no? Y el primero.
porque si amara a Dios sobre todas las cosas, obedecería para estar con Él. Pero es súper interesante que se fue triste y Jesús no fue detrás de él. No, espera, que... No. Lo dejó y se fue triste. Estaba siguiendo su propio camino. Y él deseaba estar en el reino de Dios. Pero tenía su propio camino que seguir y no obedeció lo que Jesús le decía. Jesús le dijo algo y no lo obedeció. Y a lo mejor pensamos que estamos agradando a Dios y que estamos haciendo todo para el Señor y todo bien, y quizá el Señor nos está diciendo cosas que tenemos que hacer y no las estamos haciendo. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otro, duro. Fijaros que está hablando a personas que le decían Señor, Señor. Que decían, Señor es el Rey en mi vida. Pero solo lo decían. Con sus hechos, con su corazón, no lo proclamaban. No es suficiente con decirlo. No es suficiente con decir, no, Señor es el Rey de mi vida. Cantar lo que hemos cantado. Si luego tenemos muchísimos otros anhelos que están por encima de Dios. Decirlo no es suficiente, decirlo con la boca. Hay que creerlo en el corazón, decirlo en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y eso se verá reflejado en lo que hacemos, en cómo vivimos. Pero incluso estas personas, dice que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, que hacían milagros en el nombre de Jesús, que hacían cosas espectaculares en el nombre de Jesús. Y Jesús mismo dijo, no hay nadie que eche fuera demonios y que haga milagros en mi nombre, que vaya en contra de mí después y que predique en contra de mí. O sea, no estamos hablando aquí de falsos maestros que estaban predicando en contra de Jesús. No. Estaban hablando de personas que proclamaban que Jesús era el Señor y que hacían milagros, pero que les dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Dice, porque no el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que lo demuestra, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, sino el que obedece a Dios. Decirlo no es suficiente. Y Lucas 9, del 62... que Jesús habla de no mirar hacia atrás. El 61, vamos a leer desde antes. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Fijaros, Señor, te seguiré. ¿Quiere hacerlo? Está proclamando Señor. Dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No mirar hacia atrás. Hoy en día se predica un evangelio aguado. Hoy en día se predica un evangelio que no es de negación, de negarse a sí mismo. Que le falta chicha, que le falta el corte, le hemos limado el corte. Y cuando Jesús vino, a él no le daba miedo, digamos, que la gente
le tachara de radical y dijera, uff, es que lo que nos pides es demasiado. Es que si es demasiado para ti, dejarlo todo atrás, es que no eres apto. Y hemos, muchas veces, y la cristiandad en general, hemos cortado el filo y hemos dejado esa parte de negación. Sí, arrepentimiento, pero es que ¿qué es el arrepentimiento? Es que es dejar todo atrás, es negar lo que eras. No mirar hacia atrás. Despreciar lo que estás dejando hacia atrás por amor a lo que hay hacia adelante. Es ver lo que hay delante, es ver esta perla preciosa y decir, es que lo de atrás es basura. Yo quiero esto. ¿Y qué dice? Lo vende todo. Es decir, no miro hacia atrás, lo vendo todo y cojo esto, con las dos manos, no con una mano aquí y otra aquí, y bueno, si esto me falla tengo esto. Así no va. Así no va. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de esto, impactantes. La mujer de Lot, que mirando hacia atrás se volvió en una estatua de sal. Dios les dijo que no miraran hacia atrás, y ella miró hacia atrás y se volvió en una estatua de sal. Pero esto nos sirve para nosotros, para que aprendamos. Dios no lo hizo por capricho. Porque, ¿qué miraba? Lo que estaba dejando. Dios los estaba salvando, los estaba librando, y estaba cayendo fuego y azufre y estarían escuchando, y Dios les había dicho, no miréis hacia atrás. No sabemos lo que estaba en el corazón de la mujer de Lot, pero mis amigos, pero mi familia, pero Señor, yo no quiero. ¿Y qué pasó? Estaba teniendo la salvación de Dios, estaba huyendo del castigo de Dios, pero miró hacia atrás y no le sirvió de nada. Tenemos el ejemplo de Egipto. ¿No? Egipto representa el mundo, representa el pecado. Y el pueblo de Israel, el Señor viene, los libera, escucha su clamor y los saca. Pero no en vano los guía hacia el mar. Para abrir, hacer un milagro, cruzar el mar y cerrar el mar con el pecado dentro, con Egipto. Lo cierra dentro y no podían volver hacia atrás porque habían hecho un camino de no retorno. El Señor cerró. ¿Pero qué pasó? Que sí miraron hacia atrás y dijeron, pero es que en Egipto, es que allí teníamos, es que Señor. Se olvidaron de los milagros de Dios y miraron hacia atrás. Y el Señor los tuvo dando vueltas en el desierto. Y Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de entrar en el reino. No es apto para el reino de Dios. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y cuando predicamos el Evangelio a las personas, les tenemos que advertir del precio de seguir a Jesús. Tienen que sentarse y considerar si están dispuestos a construir esta torre, si tienen todo el material o si se van a quedar a medias. Y muchas veces no se predica esto y hay muchas personas que se piensan que están corriendo la carrera y no están corriendo la carrera porque no han dejado la otra carrera. Y es una carrera que solo se puede empezar dejando atrás la otra. Renunciar a una carrera para empezar otra completamente distinta. Y el mundo no entra por esta puerta estrecha. Los deseos del mundo no entran por esta puerta estrecha. Y si queremos ir cogidos de los deseos de este mundo y de lo que nos da y del pecado, y queremos entrar por esta puerta estrecha, es que no pasa, no pasamos. Y nos quedamos a las puertas.
Porque el Señor Jesús predicó un evangelio de renuncia. Y quien no quiera renunciar su vida no está preparado. No está preparado. Yo cuántas veces he escuchado: no, cree en Dios, cree en Jesús, pruébalo, ya verás que sí. Si luego no te convence no pasa nada, porque ya, o sea, no tienes nada que perder, ¿no? No tienes nada que perder. Tú inténtalo, tú pruébalo, y si no, pues al final cuando te mueras habrás vivido una buena vida, ¿no? Si Dios existe y Dios es real, cuando te mueras irás al cielo porque has creído en Jesús. Pero si realmente todo esto es mentira, pues bueno, no pasa nada, tampoco está tan mal. Pablo dijo: si todo esto es mentira, somos los más dignos de conmiseración, somos los más despreciables y los más tontos y necios. Porque Pablo vivía un evangelio de renuncia, de tomar su cruz cada día, ¿no? Es sufrir por el Señor. Y si alguien, entre comillas, acepta a Jesús en su corazón pensando, bueno, por si acaso, esto no es lo que predicó Jesús. Y hay muchas personas que han hecho la oración de fe, pero Jesús no predicó en ningún momento la oración de fe. Jesús predicó: arrepiéntete, deja atrás todo, cree en mí y empieza una nueva vida, una nueva carrera, pero despréndete de todo y no mires hacia atrás. Toma este paso. Sí que es un paso de fe, es un paso en un momento muy concreto, pero no es, Señor, perdona mis pecados, no está en la Biblia la oración de fe. Es algo que nos lo hemos inventado. Implica renuncia. Y el punto 4. ¿Cómo empiezo la carrera? ¿No? Porque quizá alguno de vosotros dice: ¿yo he empezado la carrera o no he empezado? A lo mejor hay alguien aquí que tenía dudas de si ha empezado o no ha empezado, de si está corriendo la carrera y que está un poco perdido. Vamos a ver en Juan 12, del 24 al 25. Juan 12, del 24 al 25, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y qué sigue después? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Tenemos que morir a este mundo, tenemos que morir a los deseos de este mundo. A lo mejor dices, pero es que me puede, es que... Bueno. Lo vemos también en 1 Corintios 9:25, el pasaje que hemos leído al principio. Quiero volver a leer. 1 Corintios 9:25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Y se empieza renunciando a todo lo demás. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 es un pasaje precioso en el que vemos precisamente esto. Este paso, este cambio en la vida y en la vida de Pablo. No lo vamos a leer entero el pasaje, pero sí el versículo 7 y 8 y el 14. Filipenses 3. Dice Pablo:
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fijaros que dice, dice aún en el 8, aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, no es no, yo un día lo estimé todo como pérdida y a las 2 semanas volví a estar en el mundo. No, es una lucha constante, como aquí dice Pablo. Dice, aún lo estimo todo como pérdida para ganar a Cristo. Y lo tengo todo por basura. Y dice, lo que yo tenía, cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, lo que yo me pensaba que era ganancia, lo que yo pensaba que era hacer el camino de Dios, que era para Dios, no valía para nada. Porque Pablo estaba corriendo su propia carrera. Y Pablo se pensaba que estaba obedeciendo a Dios, persiguiendo a la iglesia. Hasta que Dios le dijo, ¿dónde vas? Y él se humilló. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero hubo otros fariseos, muchísimos, que Jesús les dijo, les confrontó, la carrera que estás corriendo no es. Y siguieron corriéndola. Y no escucharon a Jesús. Y lo crucificaron. Así que es renuncia, es dejar atrás todo este mundo. Y vamos a 1 Corintios, lo que sigue, 10, del 1 al 6, porque como bien sabéis, las epístolas iban todas seguidas. No había distinción de capítulos. Y este capítulo aquí en medio, este 10 así grande, a veces nos corta, pero está hablando de lo mismo. Así que voy a leer desde el 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no volvamos hacia atrás, para que no volvamos hacia el mundo. Es súper interesante aquí la relación que hace Pablo con Egipto. Y vemos claramente en el mensaje del Evangelio que debe haber arrepentimiento, que debe haber muerte y resurrección para una nueva vida y empezar la carrera con la guía del Espíritu Santo. Y fijaros, el pueblo de Dios en Israel se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque dijeron, no queremos estar más en Egipto. Esta vida es un desastre, esta vida de esclavitud. Hoy en día, esclavitud al pecado, esclavitud a nuestras pasiones que nos atan. No quiero esto, yo quiero algo nuevo, yo quiero cambiar. Y salieron todos, no hubo nadie que dijo, no, yo me quedo. No, salieron. Arrepentimiento es cambio de rumbo, cambio de dirección. Yo no quiero esto, yo quiero ir hacia donde está Dios. Salir de Egipto. El siguiente punto es morir a uno mismo. Si el grano de trigo no cae en el suelo y muere, no lleva fruto. Y vemos aquí Pablo que pone el ejemplo del bautismo y relaciona el cruce del mar con el bautismo. Fijaros
que cuando el pueblo de Dios cruzó por las aguas del Mar Rojo, era un camino de, como he dicho antes, de no retorno. Y esto es lo que Jesús vino a establecer y a decir, que es un no miro hacia atrás. Y esto es por medio del bautismo, que morimos en Jesús y resucitamos juntamente con Él. Y tomamos esta decisión de dejo atrás Egipto, dejo atrás el pasado, dejo atrás mi pecado, definitivamente, y no miro hacia atrás. Pero es que luego vemos que después de cruzar el mar, y que además es interesante que todo lo que les ataba, todo el pecado, todo Egipto se quedó ahí, se quedó en el agua, y salieron libres. Pero después de eso tenían la guía del Espíritu Santo, y tenían de día en una nube y de noche en una columna de fuego, y por donde el Espíritu les guiaba ellos iban. Una nueva carrera, un nuevo camino. Y Pablo lo que está diciendo es que todos gustaron esto, todos gustaron la salvación, y fue como ¡guau! Pero, dice algunos, o si no todos, excepto muy poquitos, miraron hacia atrás y dijeron, no, yo no quiero ser guiado por Dios. Porque es lo que estaban diciendo. Yo no quiero ser guiado por Dios. Esta vida es demasiado... no sé lo que me voy a encontrar mañana. Porque donde Dios les decía, ahí plantaban el tabernáculo. Y cuando Dios les decía, tenían que salir. Y era una vida de incertidumbre. Yo prefiero ser esclavo y saber lo que voy a comer mañana. Y hay muchos cristianos que dicen, yo prefiero volver a mi vida pasada y que vivir una vida guiado por el Espíritu, guiado por el Señor, es demasiado para mí. Y aquí Pablo está advirtiendo esto. Y ya para terminar, me gustaría leer en Hechos 2, 37 al 38. Esto es después del Pentecostés, que después de que Jesús ha resucitado y se ha ido a la diestra con el Padre, es el primer mensaje que tenemos del Evangelio, por uno de los apóstoles, por Pedro. Y creo que merece prestarle atención. Hechos 2, del 37 al 38. Primeramente, Pedro predica un evangelio de confrontación y les está diciendo sin miedo, el Pedro que hacía pocos días había negado a Jesús, está confrontando a los judíos diciendo, vosotros habéis matado a Dios. Es muy fuerte lo que les dice Pedro, pero estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, acababa de venir sobre ellos. Y en el versículo, desde el 36, dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Como tantas personas se han preguntado a lo largo de la historia, ¿qué puedo hacer? Que se dan cuenta de que no están en el camino correcto y dicen, ¿qué haremos? Como ese joven rico, Señor, Maestro bueno, ¿qué haré? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el primer punto que dice aquí es arrepentíos. Y sin el arrepentimiento no hay nada. Obviamente, sin la fe en Jesús no hay nada. Pero yo veo que el Evangelio no solamente
se basa en creer que Jesús es Dios. Y ya está. Porque incluso los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago. Y los demonios saben que Jesús es Dios. Pero si realmente crees que Jesús es Dios, ¿le sigues? ¿Eres su discípulo? ¿Le obedeces? ¿Es tu anhelo? ¿Es tu vida? ¿Te has arrepentido? ¿De verdad? Una cosa es pedir perdón por los pecados, otra es arrepentirse. Es un cambio completo. Puede ser que haya personas aquí que hayan pedido perdón a Dios por sus pecados, pero no se hayan arrepentido, de verdad. Romanos es súper interesante porque es una epístola que Pablo hace para dar el Evangelio. En el primer capítulo les dice, espero ir pronto a vosotros para explicaros el Evangelio, ¿no? Para que así también tenga algún fruto entre vosotros, ¿no? Para que se conviertan a Dios. Pero es que la propia epístola es el Evangelio puro y duro. Y es súper interesante porque los capítulos del 1 al 3 está hablando del pecado, del camino de cada uno y de arrepentirse. Y como ejemplo vamos a Romanos 2 del 4 al 5. Romanos 2 del 4 al 5. Dice así: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y aquí Pablo habla muy duro con el arrepentimiento, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y tenemos que arrepentirnos. Pero es que después, si leemos el capítulo 6, los capítulos del 4 al 5, habla sobre la fe, sobre creer. Y el capítulo 6 habla del bautismo. Y como no hay tiempo para leerlo entero, vamos a leer 2 versículos, del 3 al 4. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es este paso de decir, voy a morir juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él y andar una vida nueva. No es simplemente remojarse en agua. Es un paso, es una decisión. Es morir con Cristo. Y después sigue diciendo, ¿no? Dice: arrepentíos, bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es súper interesante también que Pablo sigue hablando en el versículo 8. El capítulo 7 está hablando de la lucha que hay entre la carne y en el vivir en el Espíritu, porque cuando uno se bautiza, cuando uno decide tomar ese paso de fe, empieza una lucha muy fuerte entre la carne y el Espíritu. Pero ¿qué dice Pablo en el capítulo 8? No debemos de quedarnos en Romanos 7, debemos de seguir. Y en Romanos 8, capítulo 9, dice, bueno, fijaros el 1, ¿no? Dice, pues, ahora pues, y es que muchas veces nos quedamos en Romanos 7 y no seguimos, y va seguido, y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando dejamos todo atrás, tomamos ese paso de arrepentirnos,
de bautizarnos en el nombre de Jesús y de morir con Cristo, de morir a toda nuestra vida pasada y resucitar juntamente con Él, recibimos, el Señor da el Espíritu Santo y podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos aquí quizá 3 posibles pensamientos, ¿no? Quizá tú estás diciendo o estás convencido y dices, yo sé que estoy corriendo la carrera. Y pues es genial, o sea, es que es a esto a lo que estamos llamados, a correr la carrera, a seguir adelante. Pero como a mí me gusta siempre ir un paso más allá y cuestionarme y preguntarme, yo quiero preguntar, ¿la estoy corriendo bien? Porque se puede correr de muchas maneras. Tú puedes estar en el estadio, pero dice, corred de tal modo que lo obtengáis. ¿Estoy corriendo bien? ¿Podría correrla mejor? ¿Cómo podría correrla mejor? Y pedirle a Dios, pedirle revelación, pedirle al Señor que nos muestre qué cosas nos están arrastrando o tenemos peso que tenemos que soltar para correr esta carrera mejor y seguir el camino que Dios tiene. Porque también puede ser que empecemos corriendo bien y luego nos desviemos. Y yo sé que a veces esto, si alguien me escucha o alguien lo está escuchando y dice, ¿pero qué estás diciendo? Pero vemos muchos ejemplos en la Biblia que nos instan a seguir, porque podemos desviarnos de la carrera. Y es bueno preguntarle a Dios, ¿la estoy corriendo bien? Porque a lo mejor empezaste bien y ahora te estás desviando y estás corriendo tu propia carrera y no ves fruto en tu vida. Luego, puede que algunos aquí estéis diciendo, pues yo tengo dudas si la estoy corriendo. Yo tengo dudas si realmente he hecho este paso de negarme a mí mismo, de negación. La respuesta es la misma. Pídele revelación a Dios, ora a Dios y que Él te muestre. Porque Dios no quiere que vivamos con dudas de si estamos corriendo o no estamos corriendo. Dios quiere que estemos convencidos de que estamos corriendo la buena carrera, pero que sea de verdad, que no estemos engañados. Así que tenemos que pedirle a Dios revelación. Pídele a Dios revelación de pecado, que te muestre el pecado, que te muestre si hay algo que hay oculto, que el Señor tenga que manifestar, algo que te esté impidiendo. Y en tercer punto, todavía estoy en el de si tienes dudas, no lo dejes. No tengas miedo de llegar a la conclusión de no estar corriendo la carrera. No tengas miedo de preguntártelo, de cuestionártelo, por si acaso Dios te dice que no estás corriendo la carrera, porque es lo mejor que te puede pasar. Porque si no será como los de Jeremías, que están corriendo su propio camino pensándose que sí, y al final dirá, no te conozco, nunca te he conocido, aparta de mí. Así que no lo dejes, no tengas miedo de no estar corriendo la carrera. Pero si te das cuenta de que no estás corriendo la carrera, y voy al tercer punto, y ves que estás corriendo tu propia carrera, que estás con un pie en el mundo, con un pie en Dios, a medias, y dices, no, es que no estoy. Arrepentimiento. Pídele a Dios, ¿qué es arrepentimiento? Muéstramelo. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué es todo lo que tengo que dejar atrás? Siéntate, tú y Dios, y reconsidera el precio de seguir a Jesús. Y luego decides. Bautismo. Morir con Jesús. Dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Empezar de nuevo con la guía del Espíritu Santo y lo que el Señor traiga. Porque la vida del cristiano no la tenemos toda escrita. Y si leemos los primeros cristianos, en el libro de Hechos, es un caos. O sea,
entre comillas, ¿no? Pero que no sabían lo que iban a hacer. Decían, no, fuimos a no sé dónde y el Señor, el Espíritu Santo nos guió a que no predicáramos el Evangelio allí y que lo predicáramos allí y luego nos llevó aquí y de aquí para allá y tal. Y es, pues no sé qué pasará de aquí a un año, pero Señor, lo que tú quieras. Y es un empezar habiendo considerado el precio, Y hay personas que consideran el precio y dicen, no, yo amo más esto. Pero lo saben, que están amando más esto, y se van tristes. Pero yo creo que la peor situación es la de estar seguro de estar corriendo la carrera y no estar corriendo la carrera. Así que, de verdad que con mucho amor, pues viene esta exhortación para cada uno de vosotros. Yo no os conozco, el Señor os conoce, pero ponedlo delante de Él, pedidle revelación. Vamos a orar.